Listo, ahí está grabando, yo después se la subo. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer esta revisión de líquidos porque pues eh, digamos que líquidos es una parte fundamental en pediatría y todos deben saber, digamos que pues recetarlos bien. Y la doctora me pidió que hiciéramos especial énfasis en esto, que diéramos como una revisión aparte de líquidos. ¿Listo? Entonces pues por eso es que la vamos a hacer. Listo, entonces pues primero vamos a hablar un poco de la etiología de la deshidratación, los requerimientos y las características de cada líquido, las fases de la hidratación, la reposición de líquidos y vamos a hacer un ejercicio juntos que yo ese se lo plagié a la doctora Angulo, pero pues lo vamos a hacer todos juntos para que pues quede claro cómo es todo el cálculo de los líquidos. Entonces, listo, en cuanto a la etiología, nosotros vamos a tener que la vamos a poder dividir en dos, en la disminución de los aportes que le estamos dando, entonces es que el niño no está comiendo, que no está bebiendo líquidos o que no está lactando bien. Y en la otra parte van a ser las pérdidas. Dentro de estas pérdidas nosotros podemos tener diferentes orígenes. El gastrointestinal, que es todo lo que ya sabemos, la diarrea, los vómitos, los niños que comen laxantes, los niños que tienen síndromes malabsortivos. Eh, digamos que nefropatías, que estas ya son patologías que ahorita en pediatría no tienen que tener en cuenta, o sea, como para términos del curso. Cutáneo, que tiene una particularidad, que son los pacientes quemados. Estos pacientes quemados van a tener unos requisitos especiales de los líquidos y se van a calcular de forma diferente, eso lo vamos a ver ahorita. Y endocrinológicos y otros tipo los pacientes quirúrgicos. En cuanto al requerimiento de líquidos, cuando nosotros estamos hablando de los líquidos basales, vamos a hablar de lo que cualquiera de nosotros necesita en 24 horas. Y vamos a estar hablando tanto de los líquidos como de los electrolitos que necesitamos. Dentro del requerimiento de líquidos tenemos que tener en cuenta las pérdidas previas, es decir, la deshidratación con la que nos llega el paciente, y las pérdidas actuales. Entonces, el niño que llega con una gastroenteritis de origen bacteriano, origen viral, que está con diarrea, tenemos que calcular cuánto está perdiendo y debemos hacer una valoración periódica para ver, calcular cuánto perdió y una revaloración periódica para ver cuánto está perdiendo. ¿Listo? Listo. Entonces, en cuanto a las características de los líquidos, hay tres conceptos que tienen que tener muy claros y se tienen que aprender cuáles son los líquidos que van en cada uno de estos conceptos. Entonces, el primero es la tonicidad, que hace referencia a la osmolaridad de la solución comparada con el plasma. Siempre que hablemos de la tonicidad en cuanto a la reposición de líquidos, vamos a estar hablando de que es un líquido que lo estamos comparando con el plasma. La osmolaridad, que son las partículas por volumen, que en este caso lo vamos a expresar en solutos en un litro, y la osmolaridad efectiva, que son los solutos que crean un gradiente osmótico, o sea, las partículas, digamos que osmóticamente activas de esa solución. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a tener tres tipos de líquidos: los hipotónicos, los isotónicos y los hipertónicos. Y dependiendo de la etiología de la deshidratación del paciente, eh, yo voy a buscar mover los líquidos del paciente a alguno de los espacios que nosotros ya conocemos. El intravascular, el extravascular, el intersticial, ya sabemos cómo, pues digamos, toda esa parte de fisiología. Entonces, las soluciones hipotónicas las vamos a definir como las que están de 275 miliosmoles por litro para abajo. Las isotónicas son las que están en ese rango de 275 a 295 y las hipertónicas son las que están de 295 miliosmoles por litro para arriba. Dentro de estas es importante que lo sepan. Las soluciones isotónicas, vamos a tener la solución salina normal al 9%, el lactato de Ringer y el plasma light, siendo el plasma light el que más se parece en cuanto a sus componentes al plasma normal, al plasma. En las soluciones hipotónicas tenemos la solución salina al 0.45, la dextrosa al 5% con natrol, y en las hipertónicas tenemos la solución salina al 3%, al 7% y el manitol. Ahora, entonces, ¿esto por qué es importante y por qué les hablaba de que nosotros nos lo tenemos que saber según la reposición de líquidos que le queramos hacer al paciente?
Entonces, en cuanto a los líquidos hipotónicos, digamos que tenemos que tener claro que en el cuerpo los electrolitos, los componentes se mueven según un gradiente de concentración. Esto quiere decir que van de donde hay menos a donde hay más. Entonces los líquidos hipotónicos van a ser líquidos que tengan pocos solutos osmóticamente activos. Entonces, estos líquidos no se van a quedar en el espacio intravascular porque vamos a tener una solución que va a ser digamos que osmóticamente menos activa que la solución que está por fuera del espacio intravascular, que es al final a donde van a ir los líquidos, ¿listo? Entonces todo lo que demos, la dextrosa, la solución salina al 4.5, no se va a quedar en el espacio intravascular, sino que se va a salir al espacio extravascular, ¿listo? O sea, el espacio celular, el espacio intersticial. La solución isotónica nos va a hablar de una solución que tiene una osmolaridad y casi que igual a la del plasma, ¿listo? Ya ahorita vamos a ver que la solución salina normal en realidad ya la consideramos un poco hipertónica, pero igual se suele clasificar en solución isotónica y es la solución más utilizada a nivel mundial. Entonces las soluciones isotónicas van a tener la particularidad de que ellas se van a quedar en el espacio vascular, ¿listo? No van ni a ir al espacio extravascular ni van a chupar todos los líquidos que ya están en el espacio extravascular. Con la solución hipertónica, pues vamos a tener una solución que tiene muchos más solutos que lo que hay en el espacio extravascular. Por esto es que cuando nosotros colocamos estos líquidos, ellos van a chupar todo, es decir, los líquidos que están en los otros espacios se van a ir de una al espacio intravascular. Bueno, el ejemplo del mannitol me parece el más claro. En la cetoacidosis diabética, ustedes saben que la principal complicación, la más grave, pues, es el edema cerebral. Y en general, en los casos de edema cerebral, lo que se da es un agente osmótico, que es el mannitol. Entonces, lo que se busca es que los líquidos que están generando este edema, o sea, que los líquidos que están en el espacio extravascular, vuelvan al espacio intravascular. Por eso es que se da una solución hipertónica. Listo, entonces digamos, estas son cosas que como para propósitos del curso no se tienen que saber cada una de forma puntual, pero sí es importante que entiendan estas diferencias. Entonces nosotros pues ya saben que tenemos el plasma, que tenemos sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, que tenemos un buffer, cierta cantidad de glucosa y un pH establecido, ¿listo? Y como les decía, las soluciones isotónicas son las que están entre 275 a 295 miliosmoles sobre litro. Entonces, si nosotros vamos a la derecha de la parte del plasma, tenemos que el plasma light tiene una osmolaridad de 295. Si lo comparamos con el resto, tenemos que el plasma light y el lactato de Ringer son los más isotónicos. ¿Listo? Entonces, por eso esos dos son los que más utilizamos. Acá hay una particularidad y es que el plasma light es en extremo caro, entonces por eso el líquido de preferencia cuando nosotros pues vamos a utilizar soluciones isotónicas es el lactato de Ringer. La solución salina normal al 9%, si se fijan, tiene 308 miliosmoles sobre litros, eh, que eso pues ya nos da que es una solución hiperosmolar, sin embargo es la que todavía se utiliza pues más a nivel mundial y se considera todavía isoosmolar, ¿listo? Y acá pues yo después les voy a subir la grabación, las diapositivas para que tengan, digamos que estos referentes, pero pues para propósitos del curso, del parcial, no es importante que se sepan como las concentraciones de cada cosa. Sin embargo, pues como cosas a resaltar. Mm, estas concentraciones son importantes porque dependiendo de la etiología de la deshidratación del paciente y dependiendo de las comorbilidades que tenga, pues nosotros vamos a preferir alguna solución sobre otra. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tengan hipercalemia, nosotros vamos a preferir solución salina normal a el lactato de Ringer que tiene potasio, listo, para no empeorar la hipercalemia. Entonces, este es uno de los ejemplos por los cuales esto eventualmente pues sí se lo deben aprender. Listo. En cuanto a las fases de deshidratación, vamos a tener la primera, que es cuando nosotros vamos a necesitar dar un bolo, que es la fase de reanimación hídrica. Entonces, esta nosotros siempre vamos a utilizar soluciones isotónicas, que ya sabemos que son tres. La solución salina normal al 9%, el lactato de Ringer o el plasma light, que ya sabemos que por temas económicos pues no se utiliza. Después va a seguir la titulación y mantenimiento. Entonces, en este punto yo voy a definir
cuánto es lo que necesita mi paciente de líquidos basales, que ya sabemos que es lo normal, y cuánto necesita de deshidratación. Esto se lo voy a dar entre 8 y le voy a dar la mitad las primeras 8 horas y la segunda mitad las 16 horas. Y ahorita pues ya vamos a hacer la explicación bien de esto. Y la convalecencia es ese paciente que llegó no tolerando la vía oral. Acá ya vamos a iniciar las sales de rehidratación oral para ver qué también las está tolerando. Listo, entonces los objetivos del tratamiento, digamos que principalmente son 4. Prevenir la deshidratación si ya no hay deshidratación, tratar la deshidratación cuando esté presente, prevenir el daño nutricional y reducir la duración y la gravedad, en este caso específico, porque esto es de las guías de IEPI, de la diarrea. Entonces, digamos que esta parte es más como educación al paciente, que son los 3 planes que propone la guía de IEPI. Entonces, el plan A es en el que se trata la diarrea en la casa, el plan B es cuando se trata con sales de rehidratación oral, y el plan C es cuando yo ya le estoy pasando líquidos endovenosos. Entonces, en el plan A, básicamente, el fundamento es que el niño debe tomar más líquidos de lo normal. Entonces a él se le da educación, pues a los familiares se les da la educación sobre cuáles son los signos de alarma, por qué deben volver a consultar, cuáles son los alimentos que pues puede consumir o no, se le administra zinc y que tome mucho más. En el plan B es cuando nosotros ya vamos a utilizar las sales de deshidratación, las sales de rehidratación oral, que en la anterior se me había ido esa imagen del Pedialyte, va en el plan B. Entonces yo lo voy a dar según el peso y según la edad del paciente. Y pues como les digo, estas son cosas que se tienen que aprender como para la vida. Ahorita pues en el parcial no les vamos a colocar esto. Y el plan C, que es el tratamiento intravenoso, ese ya ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Digamos que acá nosotros lo que vamos a hacer es evaluar el estado de deshidratación del paciente y según el estado en el que lo clasifiquemos, pues vamos a escoger si hacemos el plan A, B o C. ¿Listo? Ahora, entonces hay diferentes particularidades que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de hacer la reposición de líquidos. Y es que nosotros cuando nacemos somos casi somos casi un 90% de líquidos. Y a medida en la que vamos creciendo, pues nuestro porcentaje de agua corporal va disminuyendo. Por eso es que en los niños más chiquitos, ellos van a tener un requerimiento hídrico mucho mayor que en los niños o pues en los niños más grandes o en los adultos. Entonces, lo primero, para la reposición de líquidos basales, nosotros vamos a tener, digamos, hay muchas fórmulas, las dos más fáciles, pues las dos que utiliza todo el mundo, son Holiday Cigar y la 421. Entonces, ¿qué pasa con Holiday Cigar? Que esta nos va a dar el requerimiento en las 24 horas. Con la 421 vamos a tener el goteo por hora, ¿listo? Por eso es que acá dice goteos. Bueno, entonces, en Holiday Cigar y en el goteo de 421 nosotros lo vamos a calcular por el peso del paciente. Entonces, los primeros 10 kilogramos van a equivaler a que por cada kilogramo en Holiday Cigar yo le doy 100 cc de la solución que yo escoja. Para los segundos 10 kilogramos, yo le voy a dar 50 cc por cada kilogramo más los 1000 cc de los primeros 10 kilos. Y de ahí en adelante yo le voy a dar ya esos 1500 más 20 cc por kilo. Entonces de 20 en adelante son 20 cc por kilo. Y eso lo que nos va a dar va a ser el goteo en 24 horas. Entonces al final yo eso lo tengo que dividir en 24 para tener el goteo por hora. ¿Listo? Claro, el Holiday Cigar. Y Sí, está claro. Listo. Entonces si tienen dudas ya saben que ahí tengo el chat. En el goteo 421, entonces pues nosotros vamos a tener que los primeros 10 kilos, cada kilo va a equivaler a 4 cc. En los segundos 10 kilos, cada kilo va a equivaler a 2 cc. Y de ahí en adelante, cada kilo equivale a 1 cc. Entonces, por eso cuando los niños pesan más de 20, es que nosotros decimos que es 40 más el peso, porque ya ahí estamos contando los primeros 10 y los segundos 10 multiplicados por 4 y por 2 respectivamente. ¿Listo? Claro, el goteo 4, 2, 1.
¿O alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Bueno, listo. Em, los electrolitos, digamos que eso ya depende. Listo, Daniel. Em, digamos que los requerimientos de los electrolitos también van a depender de ciertos requisitos que tenga el paciente. Entonces, este paciente que no está recibiendo comida, que tiene ayuno de 6 a 8 horas, que vemos que se va a ir deshidratando más, digamos, porque su condición como que ya uno ve que está predispuesta para eso, entonces ya ahí es cuando nosotros le vamos colocando electrolitos. Entonces tenemos que de sodio le damos de 3 a 4 mil equivalentes por kilogramo por día, y la solución de natrol tiene 20.000 equivalentes cada 10 mililitros. Y en el potasio, pues ahí ya tienen la equivalencia, digamos que esto no se lo tienen que saber al pie de la letra. Listo, entonces. En cuanto a la estimación del grado de deshidratación, nosotros vamos a tener que lo vamos a clasificar en tres: en leve, moderada y severa. Y para esto acá tienen anotados pues algunas características que nosotros vamos a observar en estos pacientes para clasificarlos en cada una de ellas. Entonces, digamos que esto del peso perdido no es algo que nosotros vayamos a ver en el paciente, pero si nosotros clasificamos a un paciente con una deshidratación moderada, estamos diciendo que él perdió aproximadamente entre un 7 y un 10% de su peso basado en el agua corporal. ¿Listo? Tenemos la condición general, entonces el paciente con una deshidratación leve pues va a estar, digamos que muy normal, moderado va a estar intranquilo, y en severa va a estar irritable o puede estar letárgico. En los pacientes más chiquitos, en los neonatos, en los lactantes, vamos a poder ver alteraciones en la fontanela anterior, que básicamente es que si está hundida es de grado 2, y si ya está muy hundida es, digamos, severa. Algo muy característico de los niños es que a ellos les da enoftalmos, que es que los ojos se le hunden. Entonces, esto nos habla de una deshidratación grado 2 o de grado 3. La mucosa oral, entonces, cuando tenemos la saliva afilante, que es que, digamos que el niño abre la boca y se le va quedando como esas linecitas de saliva, nos habla de una deshidratación leve. Cuando ya está seca, ya podemos hablar de una deshidratación grado 2 o grado 3. La sed del paciente también nos habla del grado de deshidratación, el signo del pliegue o la turgencia de la piel. Es esto que ustedes le tocan en el abdomen, como que lo pellizcan, y cuando sueltan queda como ese dobladez de la piel. ¿Listo? Entonces esto ya nos habla de deshidrataciones de 2 para arriba. Los pulsos ligeramente disminuidos en la deshidratación moderada, ya mucho más disminuidos en la deshidratación severa, y el llenado capilar. Entonces lo normal es que esté menor a 2 segundos. Entonces esto digamos que clasifica como una deshidratación leve. Y si ya se está demorando de 2 para lo que sea, ya nos habla de moderado y severo. ¿Listo? Y pues ya la parte de la diuresis del paciente, de si está orinando mucho, poco o nada. ¿Listo? Acá estos son una tabla que les dejo, que es básicamente lo mismo que les acabo de decir. Hay una escala que se llama la escala de Gorelick, que no van a ver a nadie utilizándola, pero pues como por saber que existe, nos clasifica también entre leve, deshidratación leve, moderada y grave, según pues ciertos signos que se encuentran en el paciente. Ahora, la reposición del grado de deshidratación. Entonces acá es cuando entra en importancia lo que yo les decía del peso. Entonces nosotros vamos a dividir a nuestro paciente entre los que pesan menos de 10 y los que pesan más de 10. Entonces los pacientes que pesan menos de 10 van a, digamos que, tener un mayor porcentaje de agua corporal. Entonces en ellos voy a necesitar reponer más líquidos. ¿Listo? Entonces ya tenemos que la deshidratación la podemos clasificar en grado 1, 2 y 3. Entonces, el grado 1 para los que pesan menos de 10 se le da 50 cc por kilogramo. En el grado 2, 100 cc por kilogramo. Y en el grado 3, 150, ¿sí? Entonces, en ese ya sabemos que es eh, factor de 5. 50, 100, 150. Los que pesan más de 10, entonces esos son con 3, 30, 60 y 90. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a esto? Acá lo importante es que se sepan que el punto de corte es 10. Bueno, y que los que pesan menos de 10 requieren 50 y van sumando de a 50, y los que pesan más de 10 requieren 30 y le van sumando de a 30. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, me van comentando. Listo, ahora. Digamos que hay un debate grande entre cuando nosotros utilizamos
eh, la superficie corporal para calcular los líquidos del paciente. Eh, entonces, en urgencias, para los niños que pesan más de 30 kilogramos, nosotros lo calculamos de la siguiente forma, que es el área de superficie corporal por 1500. Entonces, eso nos dan los basales en 24 horas, lo vivimos en 24 y eso nos da el goteo. Que eso nos habla de lo mismo de ahorita con el 421, que es el peso más 40. Entre los niños que pesen menos de 30, digamos que da igual, son 2000 por el área de superficie corporal. En UCI pediátrica lo dividen como los grados de deshidratación. Entonces, si pesa menos de 10, yo lo hago con cc por kilogramo. Si pesa más de 10, yo ya lo hago con área de superficie corporal. ¿Listo? Esto pues digamos que tengo entendido que la doctora no se los va a poner a calcular así, pero por si les preguntan, eh, pues ya saben, más, según lo que dice la literatura, más de 30, según lo que se hace en la fundación, de 10 para arriba ya se hace por área de superficie corporal. Bueno, listo. Entonces, en cuanto al bolo, como había mencionado ahorita, el bolo siempre se da con soluciones isotónicas, que ya sabemos que son tres: el lactato de Ringer, la solución salina o el plasma light. Y nosotros lo vamos a dar o de 10 cc por kilogramo o de 20 cc por kilogramo. ¿Esto de qué va a depender? En el niño sano, que no tiene ninguna comorbilidad, que no tiene ninguna contraindicación, le voy a dar el bolo de 20 cc por kilogramo. En el niño que tiene de pronto injuria renal, en el niño que tiene alguna cardiopatía, le voy a dar 10 cc por kilogramo. ¿Listo? Esto sí es muy importante que se lo sepan para el parcial, porque les va a salir el típico ejemplo de que formulen los líquidos del paciente con deshidratación grado 3, grado 2, en el que se le tiene que dar bolo. Eh, y les van a poner algún paciente con alguna cardiopatía y otro con que no tenga cardiopatía, y pues lo tienen que calcular dependiendo si es con 10 o con 20 cc por kilogramo. Listo, entonces, para el grado de deshidratación 1, nosotros vamos a pasar ese bolo en 1 hora. Y el bolo lo vamos a descontar de los líquidos de reposición de la deshidratación que yo le calculé al paciente. En la deshidratación grado 2, también lo pasamos en 1 hora y evaluamos si lo descontamos o no. Entonces, ¿qué significa esto de evaluar? Llega el niño que vomitó 6 veces, tuvo 10 deposiciones y actualmente ya no tiene ninguno de estos casos. La última deposición, el último episodio de mesis fue hace 6 horas, pero llega y está en deshidratación grado 2. Entonces yo ahí le descuento el bolo, porque yo ya sé que este niño ya paró de vomitar, ya paró la diarrea, acá en urgencias le voy a dar un Dancetrón, entonces no va a tener tantas pérdidas, entonces no es necesario no descontarle el bolo, ¿listo? Mientras que llega el niño que sigue vomitando, que sigue con la diarrea, que sé que esa deshidratación grado 2 probablemente me va a evolucionar a una deshidratación grado 3, entonces ahí no le descuento el bolo. ¿Listo? Deshidratación grado 3, acá pasamos el bolo de 5 a 20 minutos y no descontamos el bolo tampoco. Bueno, todo claro con respecto a cuándo descontamos y cuándo no descontamos el bolo. Álvaro, no entiendo el concepto de descontar el volumen. Listo. Nosotros ya hemos visto que entonces nosotros calculamos el grado de deshidratación. Con el grado de deshidratación, digamos que es un niño que pesa menos de 10 kilogramos, está en deshidratación grado 2, o sea que le doy 100 cc por kilogramo, ¿sí? Eso nos da un total. Entonces nos dio 1500 de deshidratación. Y yo digo que le voy a descontar el bolo. Y el bolo me dio cualquier vaina, me dio 500 cc el bolo. Entonces eso quiere decir que yo le paso el bolo, se lo paso en 1 hora, y a esos líquidos de deshidratación, que eran 1500, le resto 500. O sea que ahora lo que me queda para reponerle son 1000 cc. ¿Listo? Esos 1000 cc son lo de deshidratación que me queda para reponerle. Si yo decido no restarle el bolo, entonces le paso los 500 cc del bolo y le repongo los 1500 cc que yo le había calculado de la deshidratación. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. ¿Alguien más que tenga dudas sobre eso o lo vuelvo a explicar? Bueno, igual ahorita hacemos otro ejercicio.
Bueno, en indicaciones de la hidratación parenteral, pues básicamente todo lo que a uno le llegue a urgencias, pues se le pone por lo menos los líquidos basales, o pues eso suelen hacer los doctores, si el niño sigue vomitando, así no le pasen bolos o no le calculen la deshidratación. Los niños hospitalizados también se les dejan con líquidos basales. Pero entonces indicaciones que sí o sí, pues indican darle la hidratación parenteral. Entonces que los niños lleguen con alteración en el estado de conciencia, que lleguen con una deshidratación grado 3 con o sin choque, que tengan, digamos que unas pérdidas elevadas, ya sean por diarrea, por quemaduras o por episodios eméticos, que tengan hilo paralítico, que tengan obstrucción intestinal, que las sales de rehidratación oral no le hayan funcionado o que simplemente no tengan tolerancia de la vía oral, que tengan convulsiones o en los pacientes menores de 3 meses o que pesen menos de 4.5 kilogramos. Listo, ahora entonces ya para terminar, este es uno de los ejercicios que la idea pues es que yo pues lo iré resolviendo acá para que pues entre todos lo veamos. Entonces tenemos un paciente de 7 kilogramos con una deshidratación grado 2 y pues la deshidratación básicamente fue por diarrea. Entonces, bueno, como alguno que me vaya contestando. Entonces, como pesa 7 kilogramos, ¿cómo es el esquema que yo le doy para deshidratación grado 1, 2 y 3? Entonces, alguno que me ayude contestando eso. Hola, ¿me escuchas, Álvaro? Sí, ahí escucho. Juan. Listo. Bueno, pues lo primero es que si vamos, me dijiste que primero para grado 1, 2 y 3, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces pues lo primero pues es siempre a él calcular los líquidos basales para pues eso. Aquí el ejercicio igualmente ya creo que los da y los calcula como 28 cc hora. Igualmente los basales se pueden calcular también por kilogramo de peso. Y en 24 horas que se hace con el Holiday Cigar, ¿cierto? Ujú. Listo, entonces como él pesa 7 kilogramos, entonces nosotros podemos calcularle eso a 100 cc kilogramo de peso, que nos va a dar 700, y de 24 horas, pues yo supongo que eso tiene que dar más o menos 28. Sí, digamos que ahí como que mezclaste, no mentira, sí, Colía y Cigar, entonces son 100 cc's porque pesa menos de 7 y al final lo divides en 24. Entonces, como cuando es el 4-2-1, lo voy a ir escribiendo acá, pero pues no soy tan bueno con esto, el 4-2-1 es el que yo siempre utilizo, entonces los primeros 10 kilogramos nos van a representar 4 cc's por kilogramo. Entonces, tenemos que son 4 por 7. ¿Listo? Por eso es que nos da ese 28. Bueno, aquí la doctora lo está haciendo con el 4-2-1. Entonces, listo. Ya Sí, con a todo el mundo le queda claro que es el 4-2-1. Entonces, 4 por los 10 primeros, 2 por los segundos 10 kilos y 1 por los de 20 en adelante. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, ok, ya acá Juan nos dijo cómo era el cálculo de los basales. Ahora, ¿cómo haría en este paciente el cálculo de la deshidratación? Cualquier otro como que quiera participar en eso. Pues teniendo en cuenta que el paciente tiene deshidratación grado 2 y pesa menos de 10 kilogramos, lo calcularíamos con 100 cc, entonces 7 por 100, 700. Eso lo vamos a dividir en dos, lo que sería pues 350. Y eso lo vamos a dividir después en 8 y en 16. Listo. Si quieres, Entonces, ujú. deja hasta ahí. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, acá creo que Valeria fue la que contestó. Entonces, lo primero es establecer eso. El paciente pesa menos de 10. Entonces, nosotros ya sabemos que ese es el de 50. Entonces, deshidratación grado 1 son 50 cc's, grado 2 son 100 cc's y grado 3 son 150 cc's. Entonces, 100 cc's por 7, pues nos van a dar los 700. eh, nos van a dar estos 700 de acá. Ahora,
¿Se acuerdan en la fase de titulación y mantenimiento que les habíamos hablado que ahí teníamos que dividir en 2 y ahí pasábamos en 8 horas y luego en 16 horas? Entonces esto únicamente lo vamos a hacer con los líquidos de deshidratación, ¿listo? Esos son los únicos que nosotros dividimos en 2. Entonces, los 700 divididos 2 nos dan 350. Esos 350 vamos a pasar, esa primera mitad la vamos a pasar en 8 horas y eso nos da 44 cc por hora. Entonces ahora acá tenemos que en las primeras 8 horas le tenemos que dar estos 44 cc por deshidratación más estos 28 cc de los basales. Y esto nos da 72 cc por hora. ¿A todos les queda claro por qué? ¿O hay alguien a quien no le quede claro? Bueno, entonces, como nos he hablado y asumo que a todos les queda claro, entonces esto va a ser a las primeras 8 horas. Ahora, después de esto, bueno, acá algo importante. Entonces yo definí que le voy a pasar un bolo de cristaloides de 140 cc por hora. ¿Esto por qué? Porque acuérdense que el bolo es de 20 cc por kilogramo, porque acá nos están diciendo que es un paciente normal, ¿sí? Solo tenemos que pesa 7 kilos y que tiene diarrea. Si fuera cardiópata, le pasamos a 10 cc por kilogramo. Y como el paciente, entonces no es de eso, no era al revés. Bueno, Raúl estaba preguntando ahí que si no era, que Raúl estaba preguntando ahí cómo se pasa el bolo, entonces acuérdense, si el paciente es cardiópata, digamos que nosotros tenemos miedo de encharcarlo, ¿listo? Entonces nosotros le damos menos líquidos de los que de los que se darían usualmente. Entonces el bolo se calcula 10 cc por kilogramo, si el paciente es cardiópata o si tiene cualquier otra contraindicación de líquidos. Bueno, si el paciente no tiene ninguna comorbilidad, si no tiene ninguna contraindicación, yo le calculo 20 cc por kilogramo. ¿Listo? Entonces 20 por 7 me da 140, entonces yo le doy esos 140 del bolo de líquidos, que va a ser una solución isotónica, acuérdense, solución salina normal, plasma light o el lactato de Ringer, y se los voy a pasar en 1 hora. Ahora, entonces un paciente con deshidratación grado 2, entonces yo ya sé que yo tengo que valorar si le resto o no ese bolo a los líquidos de deshidratación. Entonces, suponiendo que este paciente sigue con diarrea, está con episodios de mesis, o sea que no tolera vía oral, o sea que no toleraría sales de rehidratación oral, entonces yo decido no descontarle el bolo para prevenir que me vaya a llegar a una deshidratación grado 3. Si yo le descontara el bolo, entonces yo le calculo ese goteo por deshidratación que me da 700, hago 700 menos 140 y eso lo divido entre 2 y lo paso entre 8 y luego lo paso en las 16 horas que me quedan. ¿Listo? Pero bueno, este no es el caso porque acá estamos asumiendo que el paciente sí está tirando a una deshidratación grado 3. Entonces yo tomé esos 700 cc, los dividí entre 2 y esa primera mitad la pasé en 8 horas. Ahora, la segunda mitad, que son esos 350, los voy a dividir entre 16. Eso me da más o menos 22 cc. ¿Listo? Entonces, esos 22 cc los voy a pasar en las siguientes 16 horas. O sea que van a ser 22 más los 28 cc que había calculado de basales. Esos basales son los que al paciente le voy a pasar en todas las 24 horas, en toda la estancia hospitalaria que está. No importa si el paciente llega en una deshidratación grado 3, muriéndose, esos basales pues nunca van a cambiar. Lo que cambia es el goteo por deshidratación. Entonces, para que sepan, por eso es que el bolo de cristaloides, que es, digamos, esta rama que estoy reponiendo de líquidos, que es deshidratación, lo resto a la deshidratación. ¿Listo? Y en este caso, pues, en el paciente que llega, que no está tolerando vía oral, no está comiendo, entonces, pues, yo necesito reponerle nutrientes, necesito reponerle electrolitos, necesito reponerle azúcar. Entonces, por eso es que acá le están dando también la dextrosa en solución, la dextrosa al 5% con el natrol y el catrol. Y acá abajo no me he dado cuenta que la doctora pues había colocado el ejemplo de que si yo le quiero restar el boro, entonces son 700 cc menos 240, 562, y eso en 8 horas,
Entonces, si yo le restara el bolo, serían los 35 cc por hora de deshidratación en las primeras 8 horas, más los 28 de basales. ¿Listo? ¿Alguna duda? Bueno, acá algo que nosotros también pues tenemos que tener en cuenta y es que estos pacientes nosotros tenemos que reevaluarlos más o menos cada 2 horas. Bueno, entonces nosotros ¿qué buscamos con esta revaloración de cada 2 horas? Primero es hacer el balance electrolítico. ¿Esto qué quiere decir? Como nosotros calculamos pérdidas contables, pérdidas incontables. Las pérdidas incontables son lo que el paciente pierde en sudor, pierde en llanto. Y las pérdidas contables son lo que el paciente está vomitando, lo que pierde en orina, entonces por eso a los pacientes se les pesan los pañales, y lo que pierden sus deposiciones. Y esto nos puede indicar, pues, si nosotros necesitamos darle más o si al contrario necesitamos darle menos al paciente, ¿listo? Y pues esto también nos habla del gasto urinario del paciente, que esto pues lo vamos a ver ya en la otra monitoría, que es algo en lo que tenemos que tener especial énfasis en los pacientes en urgencias. Bueno, aparte con esta revaloración, pues yo evalúo qué tal, digamos, qué tan necesario es seguir con el esquema de líquidos que le había manejado a este paciente. Es decir, el paciente llegó con una deshidratación grado 3, yo le calculé todos los líquidos para deshidratación grado 3, lo fui a valorar a las 2 horas, digamos que estaba un poquito mejor, luego fui a otras 2 horas y ya estaba en una deshidratación grado 1, entonces pues yo le voy bajando los líquidos, ¿listo? La idea tampoco es sobrecargar al paciente. Si ya está tolerando vía oral, entonces yo le empiezo las sales de rehidratación oral y pues ya mientras voy trabajando la etiología de la deshidratación de este paciente. ¿Listo? Y ya con eso terminamos esta parte de líquidos. Pues como les había dicho la doctora, pues les va a poner varios ejercicios de calcular los líquidos en los parciales y pues en urgencias también se les suele poner a calcular. Y pues los líquidos en los niños no son tan fáciles de calcular como en los adultos. Nada en los niños es tan fácil como en los adultos. Entonces, pues por eso es que pues la doctora quería como un espacio de solo revisión de líquidos. Bueno, para los que tienen dudas sobre el quiz, al final, pues ustedes saben que cuando yo les digo que hay quiz es porque la doctora me dijo que hay quiz, pero no es que ya tenga el quiz montado. Bueno, y hoy no me mandó las preguntas, entonces pues hoy no hay quiz. ¿Listo? Ahorita lo comunico por el grupo, la doctora me confirmó hace poquito que no hay quiz. Sebastián, dime. Hola Álvaro, no sé si ya lo preguntaron, es que se me cortó un momento el audio, pero entonces el parcial va a ser la próxima semana. Sí, pues algunos hablaron de que se tenían que desplazar y que perdían rotaciones y eso, entonces pues el martes va a ser el parcial, el próximo martes, y va a ser de 12 a 1:30. El parcial suele tener 50 preguntas, no se le deja 50 minutos, a pesar de que pueden contestar cada pregunta en 1 minuto, sino pues se les deja la 1:30, pues como esperando que también acaben antes y tengan tiempo de comer algo. Pero se dejó a esa hora, pues porque ustedes pidieron que pues fuera el martes, y después de las 4, que es cuando se acaba sistemas, pues tienen como CLES y CBUs y esas cosas, entonces no se podría. Y todavía pues no tengo las preguntas del parcial porque la doctora no me las ha mandado, entonces no les puedo dar como recomendaciones. En este momento no salen los temas de infección de vía aérea ni de exantemáticas, pero se está cuadrando para ver si las clases se pueden dar este viernes. Bueno, entonces si se dan este viernes, esos temas sí entran en el parcial. Si no, pues no entrarían y entrarían son para el final. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan sobre líquidos, sobre lo que les acabo de decir del parcial? ¿Alguna duda en general?